Lección 1. Servicio de transporte. Acabo de escuchar que el hotel ofrece un servicio de transporte al centro comercial, lo cual es bastante conveniente. Suena fantástico. ¿Con qué frecuencia se ejecuta? Sale cada 2 horas, por lo que no tendremos que preocuparnos por encontrar un taxi. Perfecto. Eso nos da tiempo de sobra para explorar diferentes tiendas. Sí, e incluso podemos comer algo mientras estamos allí. Suena genial. Me encanta ir de compras y probar nuevos restaurantes. Yo también. Tengo muchas ganas de ver qué tipo de tiendas tienen en el centro comercial. Espero que tengan boutiques únicas. Siempre es divertido encontrar algo especial. Claro, además, podemos tomarnos nuestro tiempo sabiendo que el transporte estará ahí cuando lo necesitemos. Lección 2. El paso del tiempo. ¿Has notado lo rápido que las semanas se convierten en meses? Sí, es asombroso. En un momento parece que acabamos de empezar el año y al siguiente, que casi ha terminado. Lo sé, el tiempo pasa muy rápido, sobre todo cuando estás ocupado con el trabajo y la vida. Realmente te hace apreciar más los pequeños momentos, ¿no? Por supuesto, intento recordarme que debo disfrutar cada día en lugar de pasarlo con prisas. ¡Qué buena actitud! A veces me olvido de bajar el ritmo y disfrutar del camino. Es fácil hacerlo, especialmente cuando la vida se vuelve agitada. Cierto, pero cuando miramos atrás, esos pequeños momentos son los que más atesoramos. Exactamente. Así que, asegurémonos de crear recuerdos increíbles este año. Lección 3. Atracciones imperdibles. Si estás planeando un viaje a Francia, es absolutamente imprescindible visitar la Torre Eiffel. ¡Ay! Siempre he querido verlo. ¿Qué tiene de especial? Bueno, no es solo un icono, la vista desde arriba es impresionante. Suena increíble. Me imagino lo bonito que debe ser. Sí lo es. Además, los jardines que lo rodean son perfectos para un paseo tranquilo. Suena genial. ¿Recomiendas alguna otra atracción? Sin duda, el Louvre también es una visita obligada, sobre todo si te gusta el arte. Me encanta el arte. Me encantaría ver la Mona Lisa en persona. Te sorprenderá lo pequeño que es en comparación con las expectativas. Lección 4. Objetivos de las dominadas. He estado pensando en cómo quiero mejorar mi fuerza últimamente. Genial. ¿Qué objetivos específicos tienes en mente? Realmente quiero poder hacer más dominadas. Ha sido un desafío para mí. Las dominadas son difíciles, pero establecer un objetivo es el primer paso. Exactamente. Empecé una rutina de ejercicios para fortalecer la parte superior del cuerpo. ¡Qué buena decisión! La constancia es clave en el entrenamiento de fuerza. Estoy de acuerdo. También he estado viendo videos tutoriales para aprender mejores técnicas. ¡Qué buena idea! Aprender la forma correcta puede marcar una gran diferencia. Sin duda, me emociona ver mi progreso en los próximos meses.
Lección 5. Enriqueciendo las tradiciones. ¿Alguna vez has experimentado una tradición cultural que realmente resonó contigo? Sí, una vez asistí a un festival local y fue realmente enriquecedor. Suena maravilloso. ¿Qué lo hizo tan especial? Fue la forma en que todos se unieron para celebrar su herencia. Me encanta ese sentido de comunidad. ¿Participaste en alguna actividad? Sí, probé comidas tradicionales e incluso participé en algunos bailes. Debió ser divertidísimo. Me encantaría vivir algo así. Deberías. Te ayuda a apreciar más la cultura. Lo creo. Las tradiciones suelen tener historias muy significativas. Lección 6. Aventura con huellas de patas. No puedo esperar a nuestra aventura al aire libre este fin de semana. Suena genial. Podemos usar el de la huella de pata, ¿verdad? Sí, ese es perfecto. Está diseñado para todo tipo de terrenos. Genial. Me encanta estar al aire libre y explorar nuevos senderos. Yo también. Todo está listo para nuestra aventura y el tiempo pinta genial. Genial. He empacado algo para picar y beber. ¡Qué buena idea! Un pequeño picnic lo hará aún más agradable. Exactamente. Será un día divertido, lleno de naturaleza y buena comida. Tengo muchísimas ganas. Será una experiencia inolvidable. Lección 7. Preocupaciones financieras. ¿Alguna vez te preocupas por el dinero? Sí, a veces lo hago. Es una preocupación constante para muchas personas. Me identifico. A menudo tengo problemas financieros, sobre todo en los meses difíciles. Es un reto, ¿verdad? Equilibrar gastos y ahorrar puede ser complicado. Claro, intento hacer un presupuesto, pero siempre surgen gastos inesperados. Esa es la realidad de la vida. ¿Has encontrado alguna estrategia que te ayude? He comenzado a controlar mis gastos más de cerca, lo que me ayuda mucho. Qué buen enfoque. Estar consciente puede llevar a tomar mejores decisiones financieras. Exactamente. Estoy aprendiendo a priorizar mis necesidades sobre mis deseos. Lección 8. Desafíos de la pintura. He estado trabajando en un proyecto de pintura y ha sido todo un viaje. Suena interesante. ¿Has enfrentado algún desafío en el camino? Sí, me costó un poco conseguir líneas limpias y rectas cerca de los bordes. Me imagino que es complicado. ¿Cómo lo superaste? Practiqué mucho y aprendí a usar cinta de pintor para mayor precisión. Qué buen consejo. Seguro que marcó una gran diferencia. De verdad, ahora me siento más seguro de mi habilidad para pintar. Es fantástico. Es increíble lo que se puede lograr con la práctica. Estoy emocionado por ver cómo queda la pieza final. Lección 9. Ideas para escapadas de fin de semana.
Oye, necesito un descanso. ¿Alguna idea para nuestra escapada de fin de semana? ¿Qué tal un viaje a la montaña? El aire fresco sería refrescante. Suena perfecto. Me vendría bien un rato en la naturaleza para recargar energías. Claro, podemos hacer senderismo, explorar y disfrutar de hermosos paisajes. Me encanta la idea. Además, podemos relajarnos junto a un lago a hacer una fogata. Sí, sería una forma estupenda de desconectar y conectar con la naturaleza. ¡Qué emoción! Empecemos a planificar nuestro itinerario. Claro, podemos convertirlo en una divertida aventura llena de recuerdos. ¡Qué ganas! Este fin de semana va a ser increíble. Lección 10. Detalles de la salida. Está previsto que salga en 30 minutos. ¿Listos? Sí, ya casi termino. ¿Hay alguna fila específica para registrarnos? Creo que hay una fila prioritaria para aquellos que tienen entradas. Me alegra saberlo. Deberíamos ir allí para evitar las aglomeraciones. De acuerdo, es mejor llegar temprano que arriesgarse a perder el vuelo. Claro, prefiero relajarme un poco antes de embarcar. Exacto. Además, podemos tomar un refrigerio rápido antes de irnos. Genial. Asegurémonos de tener todo lo necesario. Sí, estoy deseando que empiece nuestra aventura. Lección 11. Dominio deportivo. Es fascinante cómo deportes como el béisbol, la natación y el golf han dominado la escena atlética a lo largo de los años. Por supuesto, estos deportes tienen una rica historia y han producido atletas increíbles. Curiosamente, Dietrichson siempre encontraba la manera de sobresalir en estos deportes, demostrando su notable talento. Impresionante. Su dedicación seguramente inspiró a muchos jóvenes atletas a perseguir sus sueños. Claro, cada deporte tiene sus propios desafíos y dominarlos requiere mucho esfuerzo. Sí, y el sentido de comunidad en estos deportes también puede ser bastante motivador. Claro, ya sea animar a tu equipo favorito o competir contra amigos, une a la gente. Y es sorprendente ver cómo estos deportes pueden trascender las barreras culturales, uniendo a personas de diferentes orígenes. Exactamente, el espíritu de competencia y camaradería es verdaderamente universal. Lección 12. Extremos urbanos. Vivir en una ciudad extremadamente agitada y de ritmo acelerado puede ser a la vez emocionante y abrumador en ocasiones. Totalmente de acuerdo. La energía es contagiosa, pero el ajetreo constante puede ser un poco excesivo. Y a menudo nos sorprendemos por los extremos de riqueza que nos rodean. Es fascinante ver tanta disparidad. Sí, es revelador presenciar el contraste entre el lujo y la lucha en los entornos urbanos. Realmente te hace pensar en lo que significa el éxito y cómo varía para distintas personas. Por supuesto, es importante mantener los pies en la tierra y recordar el valor de la empatía en estos entornos. Sin duda,
Interactuar con comunidades diversas nos ayuda a comprender diferentes perspectivas. Me encanta. Enriquece nuestras vidas y nos hace más conscientes del mundo que nos rodea. Exactamente. Hay muchísimo que aprender de la historia y las experiencias de cada persona. Lección 13. Maravillas de la costa. ¿Sabías que existen más de 17.000 kilómetros de costa ricos en pesca deportiva? ¡Guau! ¡Qué increíble! Debe ser un paraíso tanto para los amantes de la pesca como de la playa. Por supuesto, con tantas playas y puertos deportivos, hay muchísimo que explorar y disfrutar. Parece un lugar ideal para una escapada de verano, lleno de sol y actividades divertidas. Sí, la costa no solo ofrece pesca, sino también oportunidades para navegar y practicar deportes acuáticos. Me imagino pasar el día en un barco, rodeado de hermosas vistas. Exactamente, es una forma perfecta de desconectar y conectar con la naturaleza. Y no olvidemos las impresionantes puestas de sol que podemos contemplar desde la orilla. Sin duda, esos momentos pueden ser realmente mágicos y valen cada segundo que pasas allí. Lección 14. Conexión a Internet. Si pudiéramos encontrar un lugar con una conexión a Internet que funcione, sería fantástico para nuestros planes. Totalmente de acuerdo. Una conexión estable es esencial, sobre todo si necesitamos mantenernos en contacto con el trabajo. Exactamente. Nos permite equilibrar el ocio con la productividad mientras disfrutamos de nuestro tiempo libre. Además, poder investigar las atracciones y restaurantes locales puede mejorar nuestra experiencia. Por supuesto, es increíble cómo la tecnología nos ayuda a aprovechar al máximo nuestras aventuras. Y no nos olvidemos de compartir nuestras experiencias en las redes sociales. Es divertido mantener a los amigos informados. Sí, capturar esos momentos y compartirlos al instante le da un toque especial a nuestros viajes. Me encanta. Crea recuerdos imborrables que podemos recordar y atesorar. Exactamente. Encontrar el lugar perfecto con acceso a Internet será nuestra máxima prioridad. Lección 15. Historial de Chit-Chat. ¿Has oído hablar de las virutas utilizadas para refinar y trabajar el metal a lo largo de la historia? Sí, es fascinante cómo desempeñaron un papel crucial en el desarrollo de diversas civilizaciones. Varios ejércitos convergieron en Chipchat, que se convirtió en un centro importante para esta industria. ¡Qué interesante! Es asombroso cómo ciertos lugares pueden influir en el comercio y la tecnología. Exactamente. La demanda de metales refinados impulsó la innovación y moldeó las economías. Y las historias detrás de esos avances son a menudo bastante notables, ¿no es así? Sí, cada descubrimiento trajo consigo nuevas posibilidades y transformó las sociedades. Es increíble pensar en el impacto que ha tenido la metalistería en nuestra vida diaria hoy en día. Sin duda, comprender esta historia nos ayuda a apreciar la tecnología que a menudo damos por sentada. Lección 16. El carril de la memoria. ¿Sabes? Cuando miro mis fotografías, los recuerdos vuelven a inundar mi cerebro.
¡Qué sensación tan hermosa! Las fotografías tienen la capacidad de capturar momentos que de otro modo olvidaríamos. Exactamente. Cada imagen cuenta una historia y evoca sentimientos asociados a esa época. Me encanta cómo una sola imagen puede transportarte a un lugar y momento específico de tu vida. Sí, es como revivir esas experiencias una y otra vez, ¿verdad? Por supuesto, y compartir esos recuerdos con amigos los hace aún más especiales. Claro, siempre disfruto recordando nuestras aventuras cuando veo esas fotos. Yo también. Fortalece nuestro vínculo y mantiene vivas nuestras experiencias compartidas. Creo que deberíamos empezar un álbum de recortes para conservar algunos de nuestros recuerdos favoritos. Lección 17. Revisión dental. Recientemente me hice una revisión dental y fue toda una experiencia. En serio, ¿qué pasó durante tu visita? El dentista me puso un palillo en la lengua y iluminó mi boca con su linterna para examinarme minuciosamente. Suena intenso. Es importante cuidar la salud dental. Por supuesto, es un poco incómodo, pero necesario para mantener una sonrisa sana. Estoy de acuerdo. Los chequeos regulares pueden ayudar a detectar cualquier problema antes de que se agrave. Sí, y el dentista me dio algunos consejos para mejorar la higiene bucal, lo cual fue útil. Genial. Aprender a cuidar los dientes es esencial para la salud a largo plazo. Claro, siempre me siento aliviada después de una revisión, sabiendo que todo está en orden. Lección 18. Decepción por las compras. Ayer fui a la tienda con la esperanza de encontrar algunas buenas ofertas. Tuviste suerte. Sí, tenían algunos artículos en oferta, pero desafortunadamente, ninguno de ellos era lo que necesitábamos. Eso siempre es decepcionante. Es frustrante cuando buscas artículos específicos y no encuentras nada que te quede bien. Exactamente. Esperaba encontrar lo esencial, pero fue un fracaso. Lo entiendo. A veces, ir de compras puede ser más problemático que beneficioso. Claro, es mejor esperar y encontrar exactamente lo que quieres que conformarte con menos. Estoy de acuerdo. Estén atentos a mejores ofertas o quizás prueben en otra tienda. Claro, creo que tendremos más suerte si exploramos más opciones. Lección 19. Perspectiva de la felicidad. Sabes, a veces me sorprendo a mí mismo con el ceño fruncido y me pregunto por qué. Qué interesante. Es importante reflexionar sobre nuestras emociones. Sí, me gusta ser feliz y me esfuerzo por mantener esa positividad en mi vida. ¡Qué mentalidad tan buena! Mantener una actitud positiva puede tener un gran impacto en tu bienestar general. Claro, soy feliz la mayor parte del tiempo, pero es fácil dejar que las pequeñas cosas te afecten. Lo entiendo. Se trata de encontrar el equilibrio y enfocarte en lo que te da alegría. Exactamente. Rodearse de influencias positivas me ayuda mucho. Sí, compartir buenos momentos con amigos puede levantarte el ánimo.
Creo que es esencial cultivar la felicidad y siempre estoy buscando formas de hacerlo. Lección 20. Planificación de conferencias. Suena bien. Creo que es fundamental que tengamos una reunión productiva esta tarde. Claro, reservaré una sala de conferencias para que podamos hablarlo todo a detalle. Excelente idea. Tener un espacio dedicado nos ayudará a concentrarnos en nuestra agenda. Sí, y nos permitirá realizar una lluvia de ideas sin distracciones. Estoy de acuerdo. Es importante crear un entorno propicio para la creatividad y la colaboración. Exactamente. Me aseguraré de que la habitación esté equipada con todas las herramientas necesarias. Perfecto. Espero con interés nuestra conversación y las nuevas ideas que generaremos. Yo también. Siempre es emocionante explorar nuevas posibilidades juntos. Hagamos que esta reunión sea lo más productiva posible. Lección 21. Elementos esenciales para empacar. Es cierto, antes de salir, hagamos una lista de lo que necesitamos llevar. Suena genial. Nos ayudará a asegurarnos de no olvidar nada importante. Exactamente. Suelo olvidarme de cosas pequeñas, y tener una lista facilita mucho el proceso de empaque. Buen punto. ¿Por dónde crees que deberíamos empezar? Definitivamente necesitamos empacar ropa adecuada para el clima, por lo que primero debemos consultar el pronóstico. Claro, y no podemos olvidarnos de artículos esenciales como artículos de aseo y cargadores para nuestros dispositivos. Sí, es fácil pasar por alto estas cosas, pero son cruciales para un viaje cómodo. ¿Qué tal algo de picar y beber? Creo que deberíamos llevar algo para el viaje. Por supuesto, una buena selección de refrigerios puede hacer que un viaje largo sea mucho más placentero. Lección 22. Mantenerse fiel. Sabes, he estado reflexionando sobre lo importante que es mantener siempre el timón en su sitio, especialmente cuando la vida se pone difícil. Es muy cierto. Nos enfrentamos a muchos desafíos, pero son la esperanza y la determinación las que nos impulsan a seguir adelante. Exactamente, y es increíble ver cuántas personas han seguido nuestro camino compartiendo nuestra visión y nuestros sueños. Estoy de acuerdo. Su apoyo marca una gran diferencia y nos anima a superar los momentos difíciles. La esperanza es una poderosa motivación, ¿verdad? Nos da la fuerza para creer en un futuro mejor. Sí, y es reconfortante saber que no estamos solos en nuestro viaje. Hemos construido una comunidad en torno a nuestras aspiraciones. Por supuesto, es un recordatorio de que juntos podemos superar cualquier cosa y alcanzar nuestras metas. Y siempre debemos celebrar a quienes están a nuestro lado. Ellos son quienes nos inspiran a seguir adelante. Claro, sigamos difundiendo esa esperanza y positividad, es lo que hace la vida verdaderamente hermosa. Lección 23. Secretos del cuidado del cabello. He oído que el aguacate y el aceite de oliva son fantásticos para acondicionar el cabello. Es fascinante cómo los ingredientes naturales pueden hacer maravillas. Por supuesto, son ricos en nutrientes que nutren el cabello desde adentro hacia afuera, promoviendo su salud y brillo. Pero ¿cómo funcionan realmente? Me intriga la ciencia que hay detrás de estos ingredientes.
Bueno, los aguacates están repletos de vitaminas y ácidos grasos que ayudan a hidratar el cuero cabelludo y fortalecer el cabello. Tiene sentido. ¿Y qué hay del aceite de oliva? He oído que reduce el encrespamiento y le da un brillo precioso. Sí, el aceite de oliva crea una barrera protectora que retiene la humedad y mantiene el cabello hidratado. Es sorprendente cómo algo tan simple puede tener un efecto tan profundo en la salud de nuestro cabello. Por supuesto, además, usar productos naturales es una excelente manera de evitar los químicos agresivos presentes en muchos productos comerciales para el cuidado del cabello. Creo que deberíamos intentar hacer una mascarilla para el cabello juntos. Podría ser una actividad divertida y beneficiosa. Lección 24. Maravillas de la vida silvestre. ¿Alguna vez has pensado en lo diverso que es nuestro paisaje, proporcionando hábitats a tantos mamíferos increíbles? Por supuesto, es asombroso pensar en la vida silvestre como el alce, el borrego cimarrone, incluso el oso pardo prosperando en sus entornos naturales. Y no nos olvidemos de los caribúes, son criaturas majestuosas que recorren grandes distancias. Sí, encarnan el espíritu de la naturaleza, y verlos en su hábitat natural es una experiencia impresionante. Me encanta cómo cada especie juega un papel único en el ecosistema, creando un equilibrio que sustenta la vida. Exactamente. Proteger estos hábitats es crucial para mantener la biodiversidad y garantizar que las generaciones futuras también puedan disfrutarlos. Depende de nosotros ser administradores del medio ambiente y defender los esfuerzos de conservación. Estoy totalmente de acuerdo. Cada acción cuenta, e incluso los pequeños cambios en nuestra vida diaria pueden tener un impacto significativo. Juntos podemos crear conciencia e inspirar a otros a apreciar y proteger nuestra hermosa vida silvestre. Lección 25. Imprescindibles de la moda. Sabes, realmente me vendría bien un cinturón y una cartera nuevos, los que tengo ahora se ven bastante desgastados. ¡Qué buena idea! Un cinturón elegante puede realzar un atuendo, y una buena cartera siempre es una inversión práctica. ¿Tienes alguna preferencia o estilo en mente que creas que me vendría bien? Creo que un cinturón de cuero clásico sería temporal y combina bien con casi cualquier cosa. Cierto, y para la cartera quizás algo fino y funcional, pero con el estilo suficiente para el día a día. Sí, exacto. Una billetera con capacidad para todas tus tarjetas sin ser voluminosa es esencial para mayor comodidad. Agradezco tus consejos de moda. Siempre es útil pedir una segunda opinión al comprar lo esencial. En cualquier momento. Además, comprar juntos es más divertido y podemos ayudarnos mutuamente a encontrar las mejores opciones. Lo espero con ansias. Un poco de terapia de compra suena como una excelente manera de pasar el día. Lección 26. Conveniencia digital. He estado escuchando mucho últimamente sobre las tarjetas de embarque digitales. ¿Son realmente confiables para viajar en avión? Sí, son bastante confiables y se han convertido en la norma para muchas aerolíneas. Simplifican significativamente el proceso de facturación. Genial. Es muy cómodo tenerlo todo en el móvil en lugar de tener que lidiar con billetes de papel. Por supuesto, además, reduce el riesgo de perder la tarjeta de embarque antes del vuelo. Tengo curiosidad, ¿todos los aeropuertos aceptan tarjetas de embarque digitales o todavía hay algunos que las requieren en papel?
La mayoría de los aeropuertos principales los aceptan, pero siempre es bueno consultar previamente con la aerolínea para estar seguro. Tiene sentido. Es importante mantenerse informado sobre las últimas políticas de viaje para evitar sorpresas. Por supuesto, viajar con menos complicaciones hace que la experiencia sea mucho más placentera. Estoy entusiasmado por probarlo en nuestro próximo viaje. Parece un paso hacia una experiencia de viaje más moderna. Lección 27. Recuerdos de fogata. Hay algo increíblemente especial en reunirse alrededor de un fuego y cantar canciones. Crea recuerdos que duran toda la vida. Totalmente de acuerdo. Esos momentos unen a las personas de una manera única y conmovedora. Solo piense en el calor del fuego, el sonido de la risa y las melodías que llenan el aire de la noche. Es mágico, cada canción cuenta una historia y se siente como si compartiéramos un trocito de nuestro corazón. Exactamente. Y esas experiencias compartidas a menudo conducen a conexiones y amistades más profundas. Sí, lo hacen. Es un recordatorio de los placeres sencillos de la vida que a menudo damos por sentados. Creo que deberíamos planificar un viaje de campamento pronto. Sería la oportunidad perfecta para crear más de esos recuerdos. Qué bien suena. Ya me imagino sentados junto al fuego, cantando nuestras canciones favoritas y disfrutando de nuestra compañía. Hagámoslo realidad. No puedo esperar a vivir esos momentos inolvidables juntos. Lección 28. Opciones vegetarianas. Recientemente descubrí un lugar que ofrece opciones vegetarianas y es un gran alivio encontrar buenas opciones. Fantástico. Es importante que los restaurantes se adapten a las diferentes preferencias dietéticas para que todos se sientan incluidos. Por supuesto, me sorprendió gratamente la variedad que tenían. No eran solo ensaladas, sino comidas realmente sustanciosas. Qué bueno saberlo. Cuando los restaurantes ofrecen platos vegetarianos creativos, la experiencia gastronómica puede cambiar por completo. Me preguntaba dónde puedo encontrar más lugares así. Quiero explorar diferentes gastronomías. Podrías consultar blogs o aplicaciones gastronómicas locales que se especialicen en opciones gastronómicas vegetarianas y veganas. ¡Qué buena idea! Me encanta descubrir nuevos lugares y probar platos diferentes. Yo también. Pongámonos como meta visitar un restaurante nuevo cada semana. Podría ser nuestra pequeña aventura. Me apunto. Explorar la comida juntos suena como una forma divertida de ampliar nuestros horizontes culinarios. Lección 29. El legado olímpico. Se ha debatido mucho sobre los Juegos Olímpicos y cómo han cambiado las cosas en las últimas décadas. Sí, es interesante reflexionar sobre la visión original del movimiento y si todavía se mantiene hoy en día. Me pregunto si el Comité Olímpico Internacional está siguiendo realmente el plan del fundador o si se ha desviado de sus raíces. Tienes razón. El espíritu olímpico pretendía promover la unidad y el espíritu deportivo entre las naciones. Exactamente. Sin embargo, con toda la comercialización y la política que implica, a veces parece que ese mensaje se pierde. Estoy de acuerdo, y plantea preguntas sobre el futuro de los Juegos Olímpicos y lo que representan. Es esencial seguir discutiendo estos temas. Ellos moldean cómo vemos el deporte internacional y la colaboración.
Sí, y quizás al compartir nuestros pensamientos podamos inspirar a otros a participar en esta importante conversación. Sigamos explorando estas ideas. Es fascinante ver cómo la historia influye en el presente. Lección 30. Tragedias históricas. ¿Has oído hablar del trágico destino de toda la familia real durante la Revolución Bolchevique? Sí, esa noticia fue demasiado terrible para que mucha gente pudiera comprenderla. Cambió dramáticamente el curso de la historia. Es difícil creer que una familia tan poderosa pudiera ser derribada tan rápidamente. Por supuesto, su historia es un duro recordatorio de la fragilidad del poder y el impacto de la inestabilidad política. A menudo me pregunto qué tan diferente sería el mundo hoy si las cosas hubieran resultado distintas para ellos. Esta es una pregunta que invita a la reflexión. La historia está llena de momentos que podrían haber tomado caminos completamente diferentes. Y es importante recordar estos acontecimientos, ya que dan forma a nuestra comprensión de la sociedad y la gobernanza. Sí, interactuar con la historia nos ayuda a aprender lecciones valiosas que siguen siendo relevantes hoy en día. Sigamos discutiendo estos temas, profundizan nuestra apreciación por las complejidades de las experiencias humanas.